buen día, ¿cómo están? Está raro como han acomodado de nuevo. Bueno, como habíamos anunciado, empezamos con la serie de Hechos, así que de una vamos a Hechos 1, vayan buscando. ¿Cómo se titula el sermón de hoy? Hechos del Espíritu Santo, y ya vamos a ver por qué. Bien, pero volvemos a repasar un poquito por qué es que vamos a dar esta serie, cuál es el objetivo. Primero, ¿cuál es la vida del cristiano realmente? Eruditos han denominado o han dicho que la carta de Hechos es algo así como la descripción de la vida en las trincheras de los soldados. Eso es cómo se vive el cristianismo en la calle. ¿Bien? Entonces, razón número 1 de por qué vamos a ver esta serie, cómo es la vida del cristiano. Razón número 2, nos va a enseñar a aprender a diferenciar cosas importantes de secundarias. Muchas iglesias se dividen quizá porque algunos creen en dones milagrosos y otros no. Bueno, eso es un error, porque no están entendiendo cuál es el problema, cuál es lo importante ahí. Vamos a entender la vitalidad y la centralidad de la palabra de Dios y el obrar del Espíritu Santo en una iglesia sana. Y vamos a aprender qué es y cómo involucrarnos en las misiones, tanto como iglesia, así como individuos, digamos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de qué es esta carta de Hechos. Primero, el autor es Lucas, ¿bien? Si ustedes leen el Evangelio de Lucas, acuérdense que Lucas escribió un Evangelio, y después lo comparan, el último versículo del Evangelio de Lucas con los primeros de Hechos, se dan cuenta que es Lucas el autor. Y sabemos que es su segunda carta, por así decirlo. Si ustedes leen en Hechos, si están en Hechos 1, él empieza la carta así, dice, el primer relato que escribí, o sea, ya había uno que había escrito, que es el Evangelio de Lucas. Si quieren saber específicamente el texto, que dejen claro que el Evangelio de Lucas era el tratado anterior a este, está en Lucas 24, del 50 al 53, versículo 50 al versículo 53. Bueno, Hechos, ¿cuál es la fecha? Bueno, más o menos desde 40 días después de la resurrección de Cristo hasta los primeros 30 años de la iglesia. Entonces en Hechos tenemos el testimonio de qué era la iglesia fundada por los apóstoles. Hay muchas iglesias carismáticas que hablan de esto de la iglesia primitiva y la usan como excusa para cuestiones como esta. Literalmente, esta es una conversación que yo tuve con alguien. Nosotros creemos que la Biblia es la revelación de Dios, este era yo, ¿no? No, yo soy como la iglesia primitiva, el Espíritu Santo nos revelaba cuál era la voluntad de Dios. Bien, entonces cuando no entendemos eso, caemos en errores terribles. Bien, esa es otra de las cosas que vamos a estar viendo, cuál es la centralidad de la palabra de Dios en una iglesia sana. Y qué significa una iglesia primitiva. Bien, bueno, el tema, ¿cuál es el tema central de la carta de Hechos? ¿Cuál es el común denominador de toda la carta? Quizá varía en la forma, pero siempre son la misma cara, son diferentes caras de la misma moneda. El tema central es el obrar del Espíritu Santo por medio de la predicación de la palabra para el avance del reino de Dios. Y voy a repetir eso porque es largo y es vital. Esto es la idea central de toda la carta. Es el obrar del Espíritu Santo, por eso el título del mensaje es Hechos del Espíritu Santo. Por medio de la predicación de la palabra, la centralidad de la predicación y la centralidad de la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el avance, o sea, para el avance del reino de Dios. ¿Bien? Entonces, vamos a leer el texto. Vamos a leer Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 14. Y dice así. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, o sea, la vida de Jesús, por eso decimos que es el Evangelio de Lucas. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente, y acá viene una frase especial para el sermón de hoy, al reino de Dios. Una de las preguntas que nos vamos a hacer es ¿por qué Dios usó Cristo esos 40 días después de su resurrección
versión, para hablar del reino. ¿Por qué no hablar del infierno, de la plata o de diferentes cosas? Es vital esto del reino de Dios. Vamos a ver textos de Jesús evangelizando por el reino de Dios. ¿Bien? Versículo 4, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos les preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel a Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Versículo 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, muy posiblemente ángeles, ¿no? Versículo 11. Que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Eso es más o menos como 1 kilómetro, serían 1200 metros, más o menos, está cerquita. Versículo 13. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. ¿Bien? Vamos a orar, hermanos, así ya empezamos en casa. Amado Padre, descansamos en que la obra a través de la predicación es la obra del Espíritu Santo, pero rogamos, Señor, que estés guardándome a mí de decir cualquier cosa que no vaya conforme a tu palabra. Señor, si es necesario, toma mi vida antes de que yo diga algo a tu pueblo, que es lo que tú dijiste. Te lo ruego, Señor, de verdad. Bendice a mis hermanos, prepara sus corazones, como cantábamos, Señor, recién, que prepares nuestros corazones para recibir la palabra. Permítenos ser no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Que el Espíritu Santo esté sellando a fuego las verdades que vamos a aprender hoy en nuestros corazones, y que todas nuestras vidas, nuestra forma de pensar, nuestros deseos, nuestros planes, nuestros objetivos, cambien conforme a la voluntad del Señor. Descanso en que la obra es tuya y que yo soy solo un medio para llevar tu palabra a tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús te ruego por todo esto, para tu gloria y nuestro gozo, Padre. Amén. Amén. Bien, ¿qué vamos a estar viendo entonces sobre este texto que hemos leído? Vamos a ver 3 puntos. La necesidad del Espíritu Santo para las misiones. Segundo punto, el mensaje a la iglesia, el reino de Dios. Y tercer punto, los tiempos de Dios. Después de eso vamos a ver las aplicaciones, que las dividí en 3. O sea, las aplicaciones son cómo vamos a aplicar esto en nuestras vidas. Primero, cómo cumplir cómo cumplir la gran comisión. Segundo, cómo ser parte del reino de Dios. Y tercero, qué hacer como iglesia, ¿sí? Que es el objetivo de esta serie. ¿Qué hacemos como iglesia? Bien. Entonces, empecemos con el primer punto, la necesidad del Espíritu Santo. Y la pregunta es, piensen esto, intenten razonarlo como personas, ¿no? Yo soy Jesús, ¿no? Soy Dios, me encarno, salgo de la gloria, vengo a la tierra para hacer un pueblo que me adore a mí, ¿bien? Yo muero, resucito, soy ascendido y les digo a mis discípulos, no prediquen, esperen. Porque eso es lo que dice, miren el versículo 4. Y reuniéndolo, Jesús le mandó que no salieron de Jerusalén, o sea, que estén ahí en Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que sea tan vital esa promesa antes de que la iglesia empiece a funcionar como iglesia?
Decimos que una iglesia bíblica es una iglesia que planta otras iglesias bíblicas. ¿Por qué ellos no lo debían hacer? Eso es lo que vamos a intentar responder. Y acá hago un paréntesis. Vamos a estar por toda la Biblia, porque los temas que vamos a tocar ahora traspasan la Biblia de punta a punta. Entonces, dejen acá un papelito en Hechos 1, como tengo yo acá, porque yo también voy a pasar para todos lados, y vamos a ir saltando en varios versículos. Vamos a 1 Corintios 2:14, y vamos a hacernos esta pregunta: ¿por qué es necesario que el Espíritu Santo viniera antes de que la iglesia empezara a predicar? Bien, 1 Corintios 2:14, y vamos a intentar ver cómo es el ser humano antes de que el Espíritu Santo obre en él. Ahora imagínense que ustedes, que ellos no hubieran obedecido e iban a predicarle a una persona, vamos a suponer a un griego, ¿no? Todos sabemos, o los que hemos ido al colegio, sabemos que los griegos eran conocidos por ser filósofos, personas muy finas de razón, muy críticas. ¿Vieron el niño cuando es rebelde y vos le decías eso? ¿Por qué? Bueno, el griego era así, se cuestionaba todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, ahora imagínense que ustedes van a un griego y le dicen que un hombre que vino a la tierra es Dios y había sido prometido en la antigüedad y ahora murió, pero resucitó al tercer día y ahora no está porque ya se fue y tenés que arrepentirte. Vamos a ver qué hubiera pensado ese griego o cualquier persona, cualquier argentino promedio, cualquier persona de Saldán, sin el obrar del Espíritu Santo, piensa esto. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, o sea, el no creyente, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad o locura, dicen algunas versiones. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Y acá una pregunta: ¿cuántos de ustedes pueden decir, no lo digan, que ustedes no eran esta persona? Te decían, sí, porque tenés que arrepentirte, vivir para la gloria de Dios. Vos estás loco, ¿de qué me hablas? Déjame vivir la vida, déjame en paz. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estás muerto. ¿Bien? Entonces, ¿cuál era la necesidad del Espíritu Santo? Que viniera el Espíritu Santo, porque ellos estaban llamados a predicarle a cadáveres, espiritualmente hablando. Yo no lo voy a leer, pero pueden leer Ezequiel 37, que es una ilustración de esta realidad. ¿Cómo se llama esto del obrar del Espíritu Santo? El Espíritu Santo llega a una persona que está muerta y le hace algo. Ese algo se llama regeneración y vamos a estar hablando un poco de eso. Y acá otro paréntesis. ¿Se acuerdan que hablábamos hace un tiempo del corazón del hombre? ¿Bien? La regeneración es darle a esta persona que tiene, como oraba recién Ezequiel, un corazón de piedra, un nuevo corazón, un corazón de carne. ¿Pero qué es un corazón? ¿Es que el Espíritu Santo viene, te manda un quirófano y te hace un trasplante? No, no es eso. Cuando hablamos del corazón, hablamos del ser interior de la persona. Esto es tu mente, el intelecto, tus ideas, tus objetivos, tus propósitos, tus valores, tus actitudes. Eso es el corazón, ¿bien? Entonces la regeneración es darle un nuevo corazón a la persona y vamos a ver un texto sobre esto que Jesús mismo habla sobre esto en Juan, en el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. No es el punto principal, pero van a ver que Jesús une el Evangelio con el reino de Dios, que es lo que vamos a tocar más adelante. Voy a leer del versículo 3, estoy en Juan, capítulo 3, versículo 3 al 8, Jesús hablando con Nicodemo. Nicodemo era algo así como un teólogo de la época. ¿Bien? Imagínense a Nicodemo como si fuera un cardenal de la Iglesia Católica, una persona que no es creyente en el Evangelio, pero que tiene mucha Biblia en la cabeza. ¿Bien? Y Jesús habla con él y dice, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo en estos textos de regeneración, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Se dan cuenta que él no entiende? Las verdades espirituales a él están veladas, no entiende, no está entendiendo. No le está diciendo, tu mamá tiene que volver a parirte, no le está diciendo eso, pero él la entiende así.
¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús les respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu, ¿de quién nace? Del Espíritu Santo. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? Darle un nuevo nacimiento a la persona. No puede entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos da un nuevo corazón. ¿Para qué? Para que podamos creer y entender lo que la palabra dice. ¿Con qué objetivo? Para ser parte del reino de Dios. Y acá una pregunta, ¿sos parte del reino de Dios? Vayan prestando atención. Entonces, queda claro que el Espíritu Santo tiene la tarea de darle esta nueva vida a la persona, nuevo entendimiento, un nuevo corazón para que pueda entender. Pero acá hay una pregunta. ¿Puede haber salvación en una persona sin antes ser regenerada? Y estábamos en Corintios, volvemos a Corintios, 2 Corintios, y vamos a decir que la Biblia nos responde, ¿no? La idea es preguntarle a estos textos y que la Biblia misma nos responde a nosotros. 2 Corintios capítulo 4, del versículo 3 al 6. Y si todavía nuestro evangelio está velado, o sea, oculto, para los que se pierde, está velado. Versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo, y acá está una de las consecuencias de no haber nacido de nuevo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean, ¿qué cosa? El resplandor, el brillo, del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos nuestros, por amor de Jesús. Si no lo tienen la Biblia, vean el cartel ahí. 6, versículo 6, pues Dios, escuchen, ¿quién es que hizo que el Evangelio pudiera ser entendido? Dice, pues Dios, versículo 6, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación, o sea, para que podamos ver el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Esto es, el que no es creyente, el que no es regenerado, le es imposible verlo. Literalmente pueden matar a Cristo como lo hicieron y no darse cuenta. Lo pueden tener al frente, a Dios mismo, y no se dan cuenta. Son cadáveres. Ustedes van al cementerio, yo creo que era Martin Luther, o Calvino, no me acuerdo, pero un profesor del seminario, cuando iban a aprender a evangelizar los alumnos, los llevaba al cementerio y les decía prediquen. Claro, los tipos decían, ¿de dónde? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a levantar un zombie acá? ¿Cuál es la realidad? Es exactamente lo que yo hago ahora, lo que hacen ustedes cuando hay una persona no creyente. Si el Espíritu Santo no obra, le están predicando a un cadáver. Por más MacArthur, Piper, lo que sean ustedes, no se va a salvar si el Espíritu Santo no obra. Entonces, y si esto no les alcanza, Salmos 3.8 dice las salvaciones del Señor. Y si aún ustedes me dicen, Miki, no puede ser porque la elección está en el hombre, tenemos libre albedrío, y qué sé yo, y qué sé cuál, vamos a Juan 16. Yo espero, y es mi oración, y fue mi oración mientras preparaba el mensaje, que les quede tan en claro que sin el Espíritu Santo no somos nada, que ustedes aprendan a depender de Él. Cada persona de la Trinidad tiene un rol específico en la creación, ¿no? Y especialmente en la salvación. Y acá vamos a ver cuál es una de las tareas del Espíritu Santo. Juan 16, versículo 8, hablando del Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Punto. ¿Es necesario arrepentirse para ser salvo? Sí. Bueno, la tarea del Espíritu Santo es convencer a la persona de que es pecador para que se arrepienta.
no hay arrepentimiento sin obrar del Espíritu Santo antes. ¿Bien? Que los convence de pecado, justicia y juicio. Espero haber sido bastante claro y responder la pregunta: ¿por qué Jesús no los mandó a cumplir la gran comisión esos primeros días hasta que llegara el Espíritu Santo? Porque iba a ser al vicio, totalmente al vicio. ¿Bien? Yo los voy a dejar ahí con este tema, los dejo en el aire para que no falten el domingo que viene, que es cuando viene el Espíritu Santo, y vamos a ver cuál es una de las primeras obras que hace el Espíritu Santo cuando llega. Yo les estoy diciendo, sí, cuando viene el Espíritu Santo iba a haber salvación. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace cuando viene el Espíritu Santo. Esto nos lleva al segundo punto. ¿Por qué esos 40 días que Jesús tiene se dedica a hablar del reino de Dios? ¿Qué tan vital es esta doctrina y qué tan importante es para Dios mismo que Él tomó su último tiempo acá en la tierra y la dedicó a eso? Y lo dice en el versículo 3 de nuestro texto, ¿no? En el versículo 3 dice: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes apareciéndoseles durante 40 días, sus últimos 40 días en la tierra, y hablándoles lo concerniente al reino de Dios. Yo no espero en 30 minutos decirle lo que Jesús dijo en 40 días. No es mi objetivo. Y hay libros e enciclopedias, enteras sobre el reino de Dios. Pero yo del reino de Dios quiero que ustedes se lleven principalmente dos cosas. Primero, cuáles son las características del reino de Dios. Y segundo, una doctrina que se llama ya, pero todavía no. ¿Bien? Que yo lo voy a explicar. Pero antes vamos a ver si esto es una invención de ahora, si Jesús vino y era una persona que dijo que él era el rey, qué sé yo. Vayan yendo a Zacarías mientras yo hablo. La cuestión es que toda la Biblia viene prometiendo un rey. Todo el Antiguo Testamento, ¿no? De Génesis 3:15 se promete un rey, un salvador, un señor, bla, 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 bla. Yo voy a tocar solamente dos textos, pero ustedes pueden leer todo el Antiguo Testamento si quieren. Yo sinceramente agarré estos dos textos porque fue lo primero que me salió en la concordancia, nada más. Pueden buscar infinidad de versículos. Encima Zacarías es re difícil de encontrar, sé que está en el Antiguo Testamento. Vayan buscando Zacarías, capítulo 9. La idea del versículo, de lo que vamos a estar leyendo, es ver cómo Cristo cumple las profecías. Zacarías era un profeta y vamos a estar viendo algunas nociones de este rey prometido para ver que Cristo es este rey. ¿Bien? Y antes de leer esto, voy a dejar en claro la primera de las cosas que yo quería hablar, las características de un reino. Podemos hablar que un reino tiene al menos 4 componentes, ¿bien? Podemos hablar que un reino tiene un rey. Si no hay rey, no es un reino, ¿bien? Entonces un reino tiene un rey. Este rey tiene autoridad. Eso quiere decir que los que están sujetos a él le obedecen. Estos que obedecen son su pueblo, ¿bien? Y este pueblo habita en un territorio, ¿sí? Son 4 características, las repito. Hay un rey que tiene autoridad sobre un pueblo que habita en un territorio. Vamos de nuevo, un rey que tiene autoridad sobre un pueblo que habita en un territorio. El rey, esto es lo que yo quiero comprobar, es Cristo Jesús. Su autoridad es que le ha sido dada toda la potestad sobre el cielo y la tierra, ya vamos a estar ahí. Un pueblo que es su iglesia, sus discípulos quiere decir seguidores, y un territorio, el corazón humano. ¿Bien? Eso es lo que vamos a estar pensando. Vamos a Zacarías, capítulo 9, versículo 9 al 11, y esto lo van a entender más que todos los que ya han leído los evangelios, pero lo mismo. En profecía, Zacarías dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, ¿tu qué? Tu rey viene a ti, justo y dotado de ¿qué? De salvación,
Era un rey. Nosotros nos imaginamos a esta persona con corona de oro y alhajas y que vienen, no sé, cargando, lo traen a Upa, los esclavos, qué sé yo. No, este rey es un rey humilde. Viene sobre un corcel indomable, un macho alfa, lomo plateado, el caballo brilla. No, viene sobre un burro, un asno, en un pollino, hijo de asna. Versículo 10. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto, está diciendo por profecía, ¿no? Dios está revelándose, por la sangre de mi pacto, acuérdense de esa frase, de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de las cisternas en las que no hay agua, en las que no se satisface la necesidad de la sed. Todos sabemos que Jesús entra antes de ser crucificado sobre un burro a Jerusalén, ¿bien? Y que Él vino a hablar y a dar una paz que no es como la paz de esta tierra, que Él era humilde, lo escupieron, que se humilló hasta lo sumo. Él cumple esta profecía. Si no les alcanza eso, vamos a ser más específicos todavía. Dan vuelta la hoja y vamos al capítulo 11. Recuerden, estamos viendo el reino de Dios profetizado en el Antiguo Testamento. Capítulo 11, del versículo 12 al 13. A ver, lo hacemos así, o pongan ahí un papelito o dejen un dedito y con el otro vayan a Mateo 26. Claro, yo también. Y vamos a ver un paralelismo, ¿bien? Apenas yo deje de escuchar la hoja, leo Zacarías. Mientras ustedes buscan, si los que están tomando apunte, en el Nuevo Testamento el reino de Dios, reino de los cielos, son sinónimos. Pero en libros como el Evangelio de Mateo, yo no sé si ustedes sabían, los judíos tienen, por una cuestión legalista, no dicen el nombre de Dios. O sea, para ellos decir Dios es casi pecado, digamos. Por eso ellos cuando saludan o cuando van a hablar de Dios dicen el nombre. No dicen Dios, dicen el nombre, para no decir el nombre de Dios. Como el Evangelio de Mateo está escrito a judíos, usa el término reino de los cielos. Y después en el Nuevo Testamento se usa pocas veces esa palabra, en las cartas de Pablo y demás, pero nosotros le decimos ¿cómo? A Jesús. Es nuestro Señor, ¿bien? Es nuestro Rey. Entonces están en Mateo capítulo 26. Déjenlo en el versículo 15, pero volvemos a Zacarías. De nuevo Zacarías profetizando dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pasaron como mi salario. ¿Cuántas piezas de plata eran monedas? 30 piezas de plata. Antes de leer el 13, 30 piezas de plata era el valor de un esclavo, ¿ok? Se pagaba eso por un esclavo. Versículo 13. Entonces el Señor me dijo: arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. El Señor le está diciendo: a mí me valoraron con 30 piezas de plata. Esto pasó al menos mínimamente 400 años antes de que viniera Cristo. Sé que pasó mucho antes, pero eso como un mínimo. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor, o sea, en el templo. ¿Ok? Entonces tenemos en Zacarías que se pagan 30 piezas de plata por este Señor que iba a venir, por este rey, y después alguien las arroja en el templo. Y ahora vamos a Mateo. Mateo 26:15, Judas, entregando a Cristo, dice, y dijo: ¿estáis dispuestos a darme, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Ese fue el precio por el cual entregaron a Cristo, a nuestro Señor. Pero para que se cumpla la profecía, eso se tiene que haber arrojado de alguna forma en la casa del Señor, o sea, en el templo. Den vuelta la hoja y vayan a Mateo 27, está ahí al lado, versículos 4 y 5. Los que han leído esto saben que Judas se arrepiente y dice lo siguiente:
Y diciendo Judas: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, o sea, Judas va a los fariseos y le dice: he pecado entregando sangre inocente. Y ellos le responden: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata, ¿en dónde? En el santuario, es un lugar del templo. Se marchó, se fue y se ahorcó. Este paréntesis que yo hice es simplemente para que ustedes tengan certeza de que Cristo es el Rey prometido en el Antiguo Testamento. Cuando Él llega, nace, es bautizado por Juan el Bautista, sale predicando y dice algo así como: arrepiéntanse y crean porque el reino de Dios ha llegado. ¿Por qué? Porque el Rey llegó. ¿Bien? Entonces, la cuestión, ya vimos la primera: Cristo es el Rey de este reino, del cual Él estaba hablando en Hechos 1. La cuestión es: ¿este Rey tiene realmente la autoridad para que sea un reino esto? Mateo 28, si quieren lo buscan, si no todos lo conocemos. Jesús, antes de ascender al cielo, reúne a los discípulos y le dice en Mateo 28, versículo 18: recuerden que Él ya fue crucificado, resucitó, ya satisfizo la demanda del Padre, y le dice, acercándose Jesús, le dijo: toda autoridad, ahí está la autoridad que estábamos buscando, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y acá vamos a entrar en un paréntesis, ¿bien? Yo sé que les dije que del reino de Dios íbamos a ver dos cosas. Bueno, la dejemos de un lado por un segundo y vamos a hablar de este texto dos cositas nada más. Primero, hermano, iglesia de Salda, si vos decís ser cristiano y a Cristo le llamás Señor, Él te está diciendo: hace discípulos. O sea, tu Rey te manda con su autoridad hoy a ustedes, como individuos y como iglesia, hagan discípulos, involúcrense en las misiones, ya sea yendo o sosteniendo, prediquen. Segundo, el Rey, Él mismo nos dice cómo hacer discípulos. ¿Hacer discípulos es ir y darle 4 leyes espirituales? No. ¿Es ir y que tiren un palito o una fogata y dicen que se arrepintieron? No. ¿Qué es hacer discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo se hace un discípulo? Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Bien? ¿Cómo se hacen discípulos? Enseñando. No se hace un discípulo acomodando silla, no sé, barriendo. Es parte del servicio en la iglesia, pero ustedes están llamados a predicar el Evangelio. Su Rey los llama a predicar el Evangelio. Y una vez que se convierten, se les hace un seguimiento de esta cultura de discipulado que hablábamos en la iglesia. Pero bueno, cerremos el paréntesis y volvemos a nuestros 2 puntos del reino de Dios. ¿Bien? Habíamos dicho que tenemos a un Rey, Cristo, que Él dice que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nos dice, bueno, qué tenemos que hacer. La pregunta es, ¿cuál es su pueblo? Si ustedes leen en el versículo 18, esto se lo dijo a sus discípulos, ¿bien? A lo que eran su iglesia. Y por último, es en el corazón del hombre, que ya lo estuvimos viendo, una persona. A ver, quiero ver la forma más fácil de explicárselos. Mírenlo de esta forma. Yo puedo decir que a vos, cuando vos sos creyente, el reino de Dios ha llegado a tu vida porque tenés un nuevo corazón en donde Jesús reina. ¿Se entiende? El territorio es tu corazón y el corazón de ustedes es en donde el Señor manda. Pero la pregunta es, ya vimos el primero, Cristo es el Rey, se lo voy a repetir de nuevo, Cristo Jesús, con la autoridad dada en el cielo y en la tierra, sobre un pueblo, sus discípulos, la iglesia, gobernando en sus corazones. ¿Bien? Ese es el punto 1 del reino de Dios. El segundo es el ya, pero todavía no. No lo busquen en este texto, pero si ustedes van, por ejemplo, a Mateo 3:2, dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya llegó el reino de los cielos.
Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesús evangelizando dice: el tiempo se ha cumplido, el tiempo este de que Zacarías venía profetizando se ha cumplido, Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Entonces Jesús mismo dice: listo, el reino ya llegó a ustedes. Pero, si vamos a Lucas, sí búsquenlo, Lucas, capítulo 22, en lo que ustedes lo buscan, es importantísimo y hermoso ver cómo en los sacramentos, y no quiero sonar muy mítico, sacramento es la Santa Cena y el bautismo, nos recuerdan a nuestro Rey reinando en nosotros. Para cuando estemos festejando la próxima Santa Cena, recuerden que estamos recordando a nuestro Rey reinando sobre nosotros. Lucas, capítulo 22, del versículo 14 al 20, Jesús, antes de ser crucificado, dice: cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo a los apóstoles: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla el reino de Dios. ¿No acababa de decir en los versículos de antes que el reino de Dios ya había llegado? ¿Por qué dice que el reino de Dios se tiene que cumplir? Versículo 17. Y tomando una copa, está festejando la Santa Cena, ¿sí? Tomando una copa, después de haber dado gracia, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que desde ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. A ver, para un poco, Miki. ¿Me está diciendo que Jesús dijo que el reino ya había llegado y ahora me dice que va a venir? Sí, ese que ya llegó, pero todavía no. Esa es la doctrina que yo les había dicho. ¿Qué pasa? Nosotros entendemos que el reino de Dios llega de golpe, de un sopetón. ¿Bien? Bueno, Dios pensó la llegada del reino en un progreso. Llega el rey y progresa hasta que él llega por segunda vez. ¿Bien? Que es la segunda venida, la que esperamos nosotros. Versículo 19 dice: y tomando el pan, después de haber dado gracia, lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes he dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo... Y acá, ¿se acuerdan que yo les dije en Zacarías que ustedes recordaran esa parte que dice... no me acuerdo, lo voy a buscar. Porque no se los quiero decir así al aire, porque esta es otra parte del cumplimiento de una profecía que es importantísimo que entendamos que toda la Biblia habla de lo mismo. Si ustedes tienen algún amigo ateo, pregúntenle cómo aproximadamente 30 autores diferentes durante 6.000 años diferentes, en diferentes partes del mundo escribieron sobre lo mismo y que le dé una explicación lógica, sin haber internet, wifi, bluetooth y todo lo demás. ¿Okay? La cuestión es lo siguiente. Zacarías 9, versículo 11: y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Y Jesús, antes de ser crucificado, dice: esta es la copa de mi nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Nuestro rey, el prometido en el Antiguo Testamento, llegó y ahí estaba por ser crucificado. Entonces, la cuestión es la siguiente: ¿el reino de Dios está en nosotros? Sí. Acá está. La iglesia de Saldán es una embajada del reino de Dios en la tierra. La iglesia local es eso, es presentada como una embajada del reino de Dios acá. El reino de Dios está acá, en nuestros corazones. De los creyentes, ¿no? Acá, si vos no sos creyente, no sos parte de este reino. Y sos de hecho enemigo de Dios. Seas quien seas. Seas hijo de pastor, hijo de creyente, habrás leído la Biblia 10 veces. Si no sos creyente en el Evangelio, sos enemigo de Dios, sos de otro reino. Otra pregunta en cuanto al reino: ¿cuándo es que va a venir? Porque nos deja con la duda. Listo, él ya vino, llegó el reino, pero dice que se va a consumar cuando venga de nuevo. ¿Cuándo? Bueno, no lo sabemos. Los discípulos hicieron la misma pregunta en el versículo 7 de Hechos 1, de nuestro texto, y Jesús le dice: no les corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. No nos corresponde. ¿Cuándo viene Jesús de nuevo?
puede ser en unos segundos, puede ser que yo esté hablando y Él llegue, como puede ser que de acá a 10.000 años. Ya vamos a ver, porque los tiempos de Él son diferentes, pero acá la pregunta es importante, es la siguiente. Si Él viene en 10 minutos, ¿a dónde te vas? Si el Rey llega hoy y solamente en su reino van a estar sus discípulos, ¿a dónde te vas? ¿Sos su discípulo? Eso creo yo es la pregunta más importante de este punto. Lo que nos lleva al tercer punto, los tiempos de Dios. Este es más cortito, no se preocupen, yo ni sé cuánto llevo hablando, pero este es más cortito. La cuestión es la siguiente, les dice, esperen. Y acá quiero hablar de un poco de cómo el Señor trata con su pueblo y que entendamos lo siguiente. Muchas veces Dios nos hace esperar para, aparentemente sin sentido. No sé, por ejemplo, una oración mía siempre ha sido recibirme, tener una pareja, formar una familia. Tengo 26 años y me dice espera. Hay gente que ha esperado hasta los 50, 40. Y eso no es nada. No son mi tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos por arriba. La cuestión es la siguiente. El Señor maneja los tiempos, de Él son las fechas, no de nosotros. Y esto se aplica a todos. Si estás orando por algo, si estás orando por una persona no creyente, si ha de ser salva, va a ser salva cuando el Señor quiera, no cuando vos quieras. Los tiempos son de Él. Dios es atemporal. ¿Qué significa que es atemporal? Que a Él no le afecta el tiempo. ¿Bien? A Él no le importa el tiempo. Nosotros nos manejamos en una dimensión que es espacio-tiempo. O sea, no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Él está en todos lados al mismo tiempo. Él es atemporal. ¿Y qué implica eso para su pueblo? Bueno, que tenemos que entender algunas cosas. Que sus tiempos son muy diferentes a nosotros. Por ejemplo, viene Dios en el Antiguo Testamento, Noé, y le dice, hace un arca porque va a llover y voy a purificar la tierra. Ok, se puso a trabajar. ¿Cuánto le llevó? ¿10 minutos? ¿40 minutos? No, 100 años. Le dijo, hace un arca porque yo voy a purificar la tierra. 100 años. Y si eso no es suficiente, Abraham viene y le dice, mira, vos ya sos grande, Sara es grande, va a venir un hijo por el cual yo voy a bendecir a todas las naciones. Mortal, bueno, qué sé yo. Yo supongo lo que habrán hecho ellos esa noche esperando que llegara el hijo, pero pasaron 25 años hasta que llegó Isaac. Y si eso no alcanza, Cristo mismo viene y nos dice, si ustedes no lo buscan, pero en Mateo 24, 34, Él dice, yo me voy por un poco de tiempo, hablando de su segunda venida, no va a pasar de esta generación hasta que yo vuelva. Eso dijo Jesús, y llevamos 2019 años esperando. Y no solo eso, si vamos a Génesis 3:15, a Eva se le promete un descendiente, un hijo de Eva, que iba a venir a purificar el mundo, y vino más o menos 4.000 años después. Entonces, los tiempos del Señor no son los nuestros. Si están ansiosos, descansen en que Él maneja los tiempos. Esto nos enseña al menos un par de cosas. Primero, que lo que el Señor promete lo cumple. Ya es un hecho. ¿Bien? No sé si ustedes les han prometido algo, no sé. Una campaña política, vamos a, qué sé yo, X cosa. Y uno ya sabe que hasta que no lo hagan uno no lo cree. Bueno, con el Señor es diferente. Una vez que Él te promete algo, ya lo tomamos como un hecho. Eso ya pasó. No se ha cumplido, pero ya pasó. Eso es un hecho, porque Él es fiel y cumple. Podemos saber que si Él prometió que va a volver a venir, Él va a venir. El Rey va a venir. Quizá nosotros no vayamos a Él en su segunda venida, quizá muramos antes. No sé, yo no les puedo decir que antes que ustedes mueran Él va a venir. Pero Él va a venir de nuevo acá, a reinar. Podemos saber que Él nos gobierna con sus tiempos a nosotros a través de su palabra y que tenemos que aprender a esperar. ¿Bien? El Señor muchas veces hace las cosas mucho más rápido de lo que nosotros esperamos y otras veces hace las cosas mucho más lento de lo que nosotros nos esperamos y otras veces hace cosas que nosotros no nos esperamos, que no era lo que pedíamos. Entonces repasemos antes de entrar en la aplicación. Vimos la necesidad del Espíritu Santo para la salvación, el mensaje de la Iglesia, el reino de Dios, ya y todavía no, y que es, a ver si se lo acuerdan de nuevo, el rey con autoridad gobernando sobre un pueblo en un territorio. ¿Bien? Ahora vamos a ver, y lo último, los tiempos de Dios. Vamos a ver cómo nos afecta a nosotros. ¿Qué hacemos con esto que hemos aprendido? Y vamos a ver tres cosas. Primero, ¿cómo cumplimos la gran comisión?
que es la razón de la serie, ¿no? Hicimos esto con la idea de poder predicar y plantar otras iglesias. Primero, un consejo: repasen el material de 9 marcas, el discipulado, repásenlo. Segundo, una de las primeras formas de hacerlo es sujetándonos al gobierno de Dios. ¿Cómo un rey te gobierna? Bueno, básicamente con una forma, con su palabra. Estas son las directrices de Cristo para ustedes. Ustedes la pueden recibir leyéndola, estudiándola y también sujetándose a las autoridades de la iglesia, siempre y cuando lo que la iglesia mande esté acá. O sea, a la larga, la autoridad para que ustedes se sujeten es esta. Nada más. Yo creo que es el Concilio de Trento. Sí, no les voy a decir el nombre del concilio porque no me acuerdo, pero por ejemplo, la Iglesia Católica dice que la autoridad la tiene el Papa, las tradiciones y la Biblia. ¿Bien? No, nosotros no decimos eso, decimos sola Escritura, solamente la palabra de Dios. Bien, ¿cómo? Hermanos, estudien la palabra, oren los unos a los otros, prepárense para servir cada día más a los demás. Acuérdense que la gran comisión es ir y hacer discípulos, enseñar. Sirvan en la iglesia y fuera de ella. Cristo no solamente servía a los cristianos, Él les servía a los de afuera. ¿Cuánta gente curó que no era salvo? Sirvan a los de afuera. Si ya son creyentes, según Mateo, y son creyentes, deben de bautizarse. Según Mateo, un discípulo se bautiza. Mateo 28. Háganse miembros de la iglesia, sean parte de una iglesia local. Sirvan en una iglesia local. Acá se hacen los discípulos, en el contexto de una iglesia. Evangelicen, prediquen, oren por lo que nos cuesta mucho evangelizar, evangelicen. El proceso de discipulado empieza por ahí. Segundo, ¿qué hago si yo no soy parte de ese reino? Yo no sé quiénes están acá sentados, no conozco, estoy seguro que hay gente acá que cuando se muera no va a ir al cielo, al menos por ahora. Y la única forma de ir al cielo, que es el reino de Dios, Jesús lo decía así. En Marcos 1:15 Jesús decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y acá me freno un poco. La cuestión es la siguiente, amigo, no hermano, amigo. Sos un terrible pecador, como todos nosotros. Esa es la realidad. Somos muy malos, vamos muy en contra de la palabra de Dios, de su voluntad, y no nos sometemos a su autoridad. Y nadie puede estar en el reino de un rey sin someterse a su autoridad, si no va a sufrir un castigo. Ese castigo se llama infierno, que es hacia donde está yendo. La cuestión es la siguiente: por pura misericordia, Dios mismo ofreció a su Hijo, a Jesús, a nuestro Rey, que vino, vivió una vida perfecta, murió sin merecerlo, por aquellos que van a creer, resucitó y va a regresar un día. Arrepentirse significa un cambio de mente, un giro de 180 grados, ir en contra de tu pecado, empezar a sujetarse al Señor y creer lo que yo acabo de decir. Sos un pecador y que tu única salvación depende de Cristo, de su vida, muerte y resurrección. Entonces, ¿qué hacer ahora? Arrepentirte y creer. La Biblia lo dice claro. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia? Y acá, si hay alguien que quiera hablar más de esto, después habla con alguno de nosotros, que estamos todos dispuestos. ¿Qué hacemos como iglesia? Centro Crecer Saldaña. Primero, nos ocupemos de trabajar en el avance del Evangelio. Tomemos un rol activo en esto. Tu rey lo manda, no yo. Yo no, el Miki no tiene nada que ver, tu rey lo manda. Oremos por las congregaciones Villa Mercedes, San Juan, las congregaciones de Malvinas y demás. Estemos orando por ellos. Nos comprometamos en la iglesia enseñando, ofrendando, ofreciéndonos para ayudar. Dejen de lado esas exigencias que nos ponemos: no, si yo no tengo el don de enseñanza, yo no soy evangelista. No me importa, el Señor les dijo a todos los discípulos: hagan discípulos. Nos amemos unos a otros, no causemos problemas por tonteras en la iglesia. El amor es la ley perfecta. Corintios 13, 1 Corintios 13. Procuremos servir en vez de ser servidos. Una iglesia crece cuando estamos más ansiosos por servir que ser servidos.
y enseñemos con el ejemplo. Cuando vimos discipulado en Aymar, y ya termino, habíamos dicho que tenemos que seguir a Cristo y dejar que otros nos vean. Es exactamente eso, hagamos eso. Y para terminar, si se quieren quedar con algo de todo lo que he dicho, quédense con esto: nos ocupemos del avance del reino de Dios en los corazones de las personas, pero no se preocupen, o sea, ocúpense, no se preocupen, porque es el Espíritu Santo quien hace la obra, nosotros solamente somos medios que Él usa para hacer esa obra. ¿Bien? Bueno, oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, Señor. Vemos que Cristo fue prometido durante miles de años y vino y cumplió al pie de la letra todo lo que habías prometido, y prometió que va a volver y sabemos que va a pasar, tenemos la certeza de ello. Te rogamos que nos ayudes a estar preparados para su venida, que nos ayudes a estar con una conciencia tranquila, limpia, creciendo en santidad, en amor, una iglesia sana que busque llevar tu palabra cada día más lejos. Señor, si hay alguien acá que no pertenece a tu pueblo, te ruego, como habíamos visto, que el Espíritu Santo esté obrando en ellos. Dale convicción de pecado, convéncelos de juicio, de pecado, que ellos puedan ver la necesidad de arrepentimiento, que ellos puedan ver su condición, que son un cadáver. Es horrible, Señor, muchos de acá lo vivimos, pero es hermoso saber que por tu gracia hay una solución y es totalmente gratuita para nosotros, que es Cristo, Señor. Danos la fe a los que ya somos creyentes para poder confiar en tus tiempos, y a los que no, para que puedan ver el resplandor de la gloria de Cristo en el Evangelio, Señor. Te ruego también por el tiempo que resta en la semana, que podamos empezar a vivir como discipuladores, personas que buscan hacer discípulos, evangelizando y enseñando. Dejo todo en tus manos y que todo sea hecho para la gloria de tu nombre, nuestro Rey, y que esa gloria, Señor, la adoración de nuestro Rey sea nuestro gozo. En el nombre del Señor Jesús.